Continuamos con la presentación. Muchas gracias a los asistentes. Seguimos con el señor Juan Carlos Urazán Aramendis. Él es abogado especialista en Derecho Laboral de la Universidad del Rosario y externado de Colombia, en Derecho Económico de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Urazán es abogado asesor y litigante desde hace más de 10 años en el área laboral y con amplia experiencia en el manejo de asuntos concursales, reorganización y liquidación. Es profesional en Derecho y Ciencias Políticas, capacitado para llevar a cabo funciones relacionadas con áreas económicas, administrativas, laborales y en general asesoría integral en materia legal con un excelente desempeño. Demos la bienvenida al señor Urazán con su presentación Reorganización Empresarial e Insolvencia en Colombia, Ley 1116 del 2006. Buenas tardes a todos. En primer lugar quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Ingenieros Petroleros, a sus directivos, al doctor Juan Carlos Rodríguez, a la doctora Mixi Cárdenas y en general a todas aquellas personas que nos han permitido hoy compartir con ustedes unos minutos respecto de lo que es la Ley 1116. En ese orden de ideas, fundamentalmente lo que debemos empezar por decir es que evidentemente, como es de conocimiento generalizado, el país atraviesa una situación de dificultad económica profundo, motivado por muchas variables. Una de ellas, por supuesto, son los bajos precios del crudo a nivel internacional. Pero no es solo esa una de las causas de crisis, pues por supuesto hay tantas otras: la inestabilidad política, la reforma tributaria, el proceso de paz, los altos niveles de corrupción. Todo eso desencadena en que hoy el país tenga una verdadera situación de decaimiento económico. Y pues por supuesto eso se ve reflejado en la situación empresarial y en lo que tiene que ver con la generación de empleo. Bajo ese esquema entonces, nuestra presentación va orientada básicamente a instruir a las personas que a bien hoy nos acompañan respecto de la existencia de elementos jurídicos que pueden servir para superar una causa o una situación de crisis económica. Bajo ese esquema, la primera cuestión a absolver pasa por identificar lo que se conoce como insolvencia, que no es nada diferente a que una empresa o una persona natural puedan llegar a tener activos, a su vez pasivos, pero que en un momento coyuntural no tienen la liquidez suficiente y necesaria para atender su operación empresarial. Y en ese orden igualmente digamos que la Ley 1116 lo que pretende básicamente son tres aspectos. El primero de ellos es la conservación y recuperación de la empresa. Lo segundo es la protección del crédito. Y por último, la generación de empleo. Bajo ese concepto del objeto de la ley es que se ha venido desarrollando todo el proceso de insolvencia en Colombia. Ahora bien, dicho ya eso, centrémonos puntualmente en lo que puede ser un desencadenante de una crisis, centrados concretamente en una empresa particular. Y lo primero que uno puede decir es que la causa de crisis tiene unas características. La principal es que pasa por su insuperabilidad. Es decir, no la puede resolver ya el deudor única y exclusivamente, no, sino que necesariamente depende del concurso y el apoyo de los acreedores para poder superar esa situación. Puesto esto en otras palabras, el deudor que no acude a su acreedor o a acreedores como mecanismo de recuperación y de superación de empresas, tiende a su liquidación. Repito, bien sea una persona natural o una persona jurídica. Adicionalmente, las causas de crisis tienen unas particularidades adicionales, que pueden ser internas o pueden ser externas. Esto significa que depende
de dónde se originan. Si está en la propia, al interior de la compañía, entonces hablaremos de que son causas internas. ¿Y cuáles pueden ser ellas? Varias, por supuesto. El componente personal, el recurso humano, el laboral. Pues por supuesto si los trabajadores no tienen la competencia, el compromiso con la compañía, pues por ahí puede haber una situación de dificultad. Y muchas otras. ¿Cuáles? Agreguémosla. La falta de decisión administrativa, la falta de decisión gerencial. Cuando se está en un momento de dificultad, pues es el empresario administrador el llamado a tomar las decisiones de rigor. Pues ¿para qué? Para superar la situación de dificultad. Bien puede hacerse a través de ¿qué? De la decisión de acogerse a un proceso de reorganización o virar el mercado en el que se encuentra la compañía. Problemas internos entre los socios que son absolutamente comunes. Eso da al traste con un buen proyecto económico. Y esas son causas internas, pero también las hay externas, que no dependen para su superabilidad del empresario propiamente dicho, sino que obedecen a factores exógenos. ¿Cuáles? Los precios del crudo, los precios del dólar, los temas impositivos, las decisiones políticas y normativas. Esas son cuestiones que no dependen del empresario, sino que son terceros los que la imponen. Ahora, ¿cómo poder superar una situación de crisis? ¿Y cómo poder identificar si una compañía o un patrimonio se encuentra en situación de crisis? Entonces, se han venido creando aspectos para poderlo definir. Y si se da una situación de estas, evidentemente entonces se estará en insolvencia. Cuando la compañía se atrasa en el pago de los salarios por un espacio superior a 60 días. Igual cuando retrasa los pagos de la seguridad social, cuando se retrasan los pagos de los impuestos de los proveedores. Cuando se está en una situación de esas, entonces habrá ya que considerarse en insolvencia, que no quiere decir que ya uno esté en un proceso de reorganización, no, sino que simplemente está atravesando una crisis. Y ahora entonces me voy a centrar a partir de este momento a hablar sobre cómo podrían resolverse esas situaciones de crisis. Esto de los beneficios de la ley, simplemente lo vamos a mostrar de una manera muy general, porque prefiero ahondar un poco en lo que tiene que ver con el proceso, su estructuración, y finalmente sí referiré a lo que tiene que ver con los beneficios de la ley. Dicho eso entonces, ¿quién puede acceder a un proceso recuperatorio? La persona natural o la persona jurídica. Y la persona jurídica que puede llegar a un proceso de estos debe estar en la siguiente situación. O en una situación de cesación de pagos o en una incapacidad inminente para atender su situación. Si hablamos de cesación de pagos, ¿quién se encuentra en ese presupuesto? Pues aquella persona jurídica o persona natural comerciante que tenga 2 o más obligaciones vencidas o 2 o más procesos ejecutivos en contra y cuya suma del valor supere el 10% del pasivo. Me explico. Si una persona jurídica debe en total 5.000 millones de pesos y tiene para un momento dado 2 obligaciones vencidas, por ejemplo, que la nómina está sin pagar un espacio superior a 90 días, que tiene impuestos adeudados o obligaciones financieras y en cualquiera de los casos estos superen ese término de 90 días y que el valor sumado total corresponda a más de 200 millones de pesos, que corresponde al 10% de lo que acabo de señalar, 100 millones, perdón, pues entonces estaremos hablando de que está satisfecho el primer presupuesto de admisión a un proceso de esta naturaleza. Ahora, el siguiente elemento o la siguiente situación es cuando se está en incapacidad inminente para atender una operación. ¿Y eso qué quiere decir? Que evidentemente yo a una fecha determinada tengo cubiertas todas mis obligaciones, no debo un solo peso.
a nadie. Pero razonablemente puedo entrar a considerar que con posterioridad no voy a poder pagar mi operación. Y entonces es un momento sano, y por eso la ley así lo considera, que es el momento propicio para que se adopten las medidas tendientes a superar esa situación de crisis. Ahora, ubiquémonos entonces en donde ya hablamos de que hay cumplidos los presupuestos y estamos ya en la decisión de acogernos a un proceso de reorganización o de recuperación empresarial. Entonces, empresario que toma esa decisión debe tener presente que adicional a este presupuesto se dan otras circunstancias, todas muy sencillas. ¿Cuáles? Centrémonos especialmente en que se lleve contabilidad regular de sus negocios. Todo empresario o toda persona que se dedica a realizar alguna actividad comercial debe tener contabilidad. Ok. Cuando se toma la decisión, debe adoptarse una serie de documentos que presentación recae en lo siguiente. Simplemente, escrito de solicitud que contempla la necesidad de irse a reorganización y se acompaña de los estados financieros que corresponden a los 3 últimos ejercicios, es decir, a los 3 últimos años. Esos mismos estados financieros con un corte que corresponde al mes inmediatamente anterior a mi presentación de la solicitud. Si yo le voy a presentar a la Superintendencia de Sociedades una solicitud de reorganización y la voy a presentar en el mes de abril, en el que nos ocupamos en este momento, pues sencillamente los estados financieros tendrán que presentarse con una fecha del el 28 de febrero, un mes inmediatamente anterior. Las causas de crisis, es decir, se expondrá cuáles son esos elementos por los cuales la empresa necesita acogerse a un mecanismo de protección. Un estado de inventario de activos y pasivos, es decir, se deberá exponer en la solicitud qué tiene la empresa o qué tiene la persona natural comerciante y qué está debiendo. El plan de negocios, que es este documento a través de el cual se considera se puede superar la causa de crisis. Es un espejo, un documento del otro. ¿Qué quiere eso decir? Que si la causa de crisis es porque el sector en particular sufre una alteración depresiva, pues entonces el empresario ¿qué tendrá que buscar? Mecanismos para encontrar otros mercados. O si, por ejemplo, son dificultades internas entre los socios, pues acá habrá que buscar en el plan de negocios cómo se va a entrar a resolver esa situación. Bien puede ser a través de la incorporación de nuevos socios. Y así, entonces, ¿qué es lo que siempre se tendrá que hacer? Usted identifica las causas específicas de crisis y sobre esa base, únicamente sobre esa base, estructura su plan de negocios. Un flujo de caja para atender el pago de las obligaciones, es decir, que usted en la solicitud indicará el término que considera puede utilizarse para superar esa situación de dificultad y cómo va a pagar las obligaciones. Un plan de negocios y, por último, el proyecto de calificación y graduación de acreencias, que no es nada más que un documento en donde dice mis acreedores son los siguientes, los relacionamos con los valores que se les adeuda a cada uno de ellos. ¿Qué pasa después de presentar la solicitud a la Superintendencia de Sociedades? El juez del concurso, así se le identifica, tiene un término para 2 cosas. 1, admitir a la empresa. O 2, para hacer un requerimiento, porque bien puede pasar que la información adolece de alguna inexactitud. Si es ese caso, simplemente se le concede un término para que aclare esa situación y posteriormente a todo eso ya viene lo que es ya la admisión propiamente dicha. Ok. Suponemos entonces que ya estamos incursos dentro del proceso de reorganización. ¿Qué situaciones se desencadenan con esto? Esto es una parte, digamos, fundamental dentro de una charla de esta naturaleza. Por lo siguiente, porque
Si la empresa o el patrimonio de la persona natural comerciante, vamos a poner un ejemplo, es hoy de 1.000 millones de pesos, de 2.000, el valor que ustedes quieran, y usted de esa operación mensual, para cubrirla, tiene que pagarle a los bancos mensualmente que le pague 40 millones, 60 millones, 70, el valor que quieran. A la DIAN, por concepto de impuestos, le está demandando también unos pagos importantísimos mensuales. Y así con sus proveedores igual. ¿Qué quiere eso decir? Que entonces sumemos, tiene un pasivo corriente a atender mensualmente de 100 o 150 millones de pesos, para no colocar valores tan importantes. Pues con la sola solicitud para acogerse a un mecanismo de esta naturaleza, la ley le dice, usted por haberse acogido a este trámite ya no puede volver a pagar esas obligaciones. Porque ese es uno de los beneficios. ¿Cuál? Usted a través de ese mecanismo tiende a oxigenar su caja para precisamente poner en funcionamiento el plan de negocios. Primer efecto importante y beneficio de acogerse a un trámite de estos. Y alguien siempre pregunta, ¿en qué momento empiezo entonces yo a pagar todo eso que dejo de atender desde el momento de la presentación de la solicitud? Pues depende. ¿Depende de qué? Del acuerdo al que llegue con sus acreedores, que normalmente pasa un año aproximadamente, puede pasar de pronto un poco menos, 10 meses o un poco más, 14, 16, para cuando ya se conoce cuál va a ser el acuerdo que usted va a llegar con sus acreedores y que la superintendencia se lo va a aprobar. Ya vamos a hablar en un momento de lo que tiene que ver con el acuerdo. Esa será la parte final de mi presentación. Sabemos entonces que presentada la solicitud pasa un término para que seamos admitidos al proceso. Una firma como la nuestra, siempre lo decimos, no ha habido nunca un escrito de solicitud que haya ido a rechazo. A nosotros siempre, afortunadamente, nos han admitido todos nuestros procesos. Ahora, cuando ya somos admitidos, igualmente se producen una serie de consecuencias, o eso tiene unos efectos. Y los efectos básicamente, ¿cuáles son? Pues la necesidad de que la empresa le informe a sus acreedores respecto de la acogencia a un proceso de estos. Igualmente tendrá que comunicárselo a los jueces, a los notarios, a las cámaras de comercio, etc. Y actualizará el inventario de activos y pasivos. ¿Por qué? Porque desde cuando uno presenta la solicitud hasta cuando es admitido, pues la operación continúa. Y bien puede pasar que en ese mes o en esos 2 meses se haya aumentado el pasivo, se hayan vendido activos, entonces se hace la actualización que corresponde. Ok. Otro de los beneficios específicos es que cuando normalmente se está en insolvencia, tienden los acreedores a buscar la ejecución individual del crédito. ¿Qué quiere eso decir? Que el banco inmediatamente ejecuta al acreedor a través de un proceso ejecutivo que conlleva la imposición de medidas cautelares, de embargos, de bienes, etc. Y si usted como empresario tiene sus cuentas embargadas, pues por supuesto esa puede ser una causa de crisis, pero puede ser el principal factor para que la operación no pueda continuar exitosamente. Y en consecuencia, usted cuando es admitido a un proceso de estos, la ley contempla la suspensión de ese proceso ejecutivo, el levantamiento de las medidas cautelares, y si usted tiene recursos embargados, tienen que devolvérselos a través de la Superintendencia de Sociedades para que eso le permita atender su operación corriente. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la compañía tiene bienes en leasing o bienes en arrendamiento, que es muy común? La empresa funciona en una bodega y tiene el arriendo vencido de 4 meses, 1 año, el que ustedes consideren. Y han iniciado entonces, es el derecho del arrendador, un proceso de restitución. Pues la ley también contempla, o lo hace la entidad de leasing. Entonces la ley contempla que esos procesos también se suspenden y el pago de lo debido es lo que va a ser objeto de la negociación del acuerdo de reorganización. Aquí está la gráfica. Esto es un punto también importante, pero sobre el cual no debo centrarme mayormente. Quiere decir que
Presentada la solicitud viene la admisión, puede pasar alrededor de 30 o 45 días. Admitida la empresa, puede pasar hasta que termina el proceso con la confirmación de ese acuerdo alrededor de unos 10 meses o 12 adicionales, 12 meses adicionales. Y las dos grandes etapas que tiene un proceso de estos es, la primera es lo que guarda relación con el pasivo de la empresa. Es decir, se debe identificar qué debe la compañía y a quién le debe. Y bien puede pasar lo siguiente, es muy común en estos procesos, que y sobre todo cuando maneja uno empresas o patrimonios importantes, en donde el pasivo puede ser cercano a 10, 15 o 20 mil millones de pesos, dividido en 400 o 500 acreedores. Entonces, yo relaciono el monto de lo que le debo a todos individualmente considerado. Y uno puede decir, o muchos, mire señor, usted deudor no debe esto, debe más, porque los intereses, porque no se tuvo en cuenta un abono, un anticipo, lo que ustedes quieran. Entonces, esa primera etapa se cierra ¿con qué? Con la definición del pasivo cierto. Cuando no nos podemos poner de acuerdo, deudor y acreedor que no está de acuerdo con el valor, finalmente, ¿quién se lo define? El juez que es las supersociedades, en una audiencia. ¿Y cómo lo resuelve? Pues de acuerdo con los documentos que cada quien aportó y que da cuenta de la existencia de una obligación específica y puntual. Y esta es la primera etapa, que se cierra alrededor de los 4 meses después de haberse admitido a la empresa. Y el principal efecto de conocer el pasivo es el siguiente, que usted tiene un plazo de 4 meses contados desde ese momento para presentar el acuerdo general de acreedores en donde diga cómo va a pagar el pasivo. Y para ese punto entonces me voy a centrar específicamente en lo que indica la práctica, es decir, en lo que nosotros hacemos. Y le voy a hablar respecto de múltiples acuerdos. Vamos a hablar inicialmente de un acuerdo de una empresa que se llama Conexel. Conexel era el principal distribuidor de Concel en su momento. Le representaba el 28% del valor total de los ingresos de Concel. O sea, podrán ustedes imaginar el tamaño de compañía del que estamos hablando. Pero llega un día en que el contrato de agencia comercial que los vinculaba empieza a tener dificultades. ¿Por qué? Porque Concel empieza a restringir todos los beneficios que tenía ese contrato, a tal punto que ahoga a esta empresa. Y la ahoga, y entonces, ¿qué hace esta empresa? Termina el contrato por causas imputables a Conexel, se van a un tribunal de arbitramiento, los condenan a pagar alrededor de 70 mil millones de pesos, aclaro, eso efectivamente, ese recurso se le entregaron a esa empresa en su momento. Pero fue tanto el tiempo que pasó hasta que se resolvió ese conflicto, que la empresa fue aumentando paulatinamente sus pasivos, con la DIAN especialmente, pero también con las entidades financieras y los acreedores en general. Nos consultan este caso y nosotros entonces inmediatamente tomamos la decisión de acogernos al proceso. Recientemente suscribimos el acuerdo, lo confirmaron. Y por ejemplo, a la DIAN se le estaban debiendo alrededor de unos 16 mil millones de pesos. Por virtud del buen acuerdo que hicimos, esa cifra, porque ustedes saben que los intereses son altísimos. Entonces, capital estaba alrededor de unos 9 mil algo millones de pesos. La diferencia hasta los 16 y 17 mil eran intereses. Nosotros en el acuerdo logramos que no se contemplaran intereses. Lo mismo con los bancos. Y no reconocimos ningún interés a ningún otro acreedor. En el acuerdo entonces, lo que era una denuncia penal que estaba en su momento en contra del representante legal por el no pago de los impuestos, porque es un delito, entonces con el proceso que hicimos nosotros, superamos el proceso penal y a la DIAN le vamos a pagar alrededor de esos dineros en unos 8 o 10 años. Hoy precisamente en mi oficina me consultaron lo siguiente, para que ustedes lo tengan presente y se ilustren más respecto de la insolvencia. Doctor Urazán, está teniendo la compañía hoy una dificultad de caja que nos hace pensar que los términos del acuerdo no los vamos a poder cumplir en esos términos. Tranquilos, vamos a evaluar entonces la posibilidad de reformarlo. ¿Qué es reformarlo? Es decir, ampliarle los términos para pago. Buena fe, mala fe, llámenlo como quiera, pero esto sencillamente es un negocio, un acuerdo. Y yo,
como negociador que soy, sé que la DIAN, los bancos o el que quiera, para poder recuperar su crédito, tiene que atenerse a las condiciones que uno le imponga, porque si no lo hace así, se pierde el crédito, y se pierde no solo para el banco, para la DIAN, se pierde para todos. O Transpel, otro proceso, tenía toda su operación contaminada por virtud de que los activos se los tenían retenidos los bancos. Estaban a punto de rematarlos, absolutamente a todos. También la misma decisión, acojámonos al proceso, levantamos las medidas, los bienes, pedimos autorización de venta de los activos, vendimos muchos de los mismos, pagamos muchas de las acreencias, llegamos a un acuerdo general y lo que debíamos en su momento lo vamos a pagar en 10 años, sin intereses. El caso de Fulgor, también una empresa muy reconocida. Ahí pasa una situación bien particular y es que ya yo no puedo llegar a una mesa de negociación como ordinariamente llego, es decir, a imponer las condiciones, no. Me tocó sentarme con mucha calma, con mucha tranquilidad y escuchar a los bancos, que era lo que querían, por una razón, y este es el siguiente punto de mi intervención. ¿Cómo se negocia un acuerdo? ¿De qué depende de que un acuerdo sea favorable? ¿Qué condiciones la ley le exige al mismo? Entonces, vamos a centrarnos en el último que acabamos de presentar, que es el de Panthers. Lo presentamos el día lunes de la semana anterior, un pasivo de 45.000 millones de pesos. El pasivo es ese, 45.000, pero esta empresa tiene activos que superan los 75.000. ¿Qué quiere decir eso? Palabras más, palabras menos, que su patrimonio es positivo. Los activos superan los pasivos, en un margen cercano al 35%. Tengan muy presente ese porcentaje que acabo de señalar, 35%. Entonces, lo que la ley dice para que un acuerdo se pueda aprobar es que se requiere la mayoría simple de los votos admisibles. ¿Cómo traducimos eso en un lenguaje sencillo? Pues que de esos 75.000 millones del patrimonio, le damos un voto a cada peso, que quiere decir que tenemos por un lado 75.000 millones de pesos, por el otro 75.000 millones de votos. Entonces se requiere la mitad más uno para que nos aprueben el acuerdo, para que la superintendencia lo apruebe. Es decir, contados, póngale 37.000 millones de pesos, por poner un valor. Pues resulta que con el solo 35% de los socios, de los acreedores internos, pues yo ya tengo solamente que conseguir un 15% más uno para poder imponer el acuerdo al que quiera. Pues esto es estrategia económica. Y entonces yo le impongo ese acuerdo a los bancos y les digo, a usted le estoy debiendo ¿cuánto? ¿Tenían unos intereses de cuánto? No, señores, aquí ya no vamos a jugar con intereses, nos vamos solamente al pago de capital. Y lo que estaba vencido para el año 2015 en su totalidad, lo ampliamos hasta el 2029. Extraordinario, no tiene otra palabra, ninguna. Pero resulta que, como yo vuelvo al ejemplo original de Fulgor, ¿y por qué me tuve que, con el equipo de trabajo nuestro negociador, que ir con toda la situación de uno tener que esperar a ver qué le plantean? Pues porque para ese caso el patrimonio era negativo. Estábamos viendo creo que alrededor de unos 7.000 millones de pesos y el patrimonio era inferior al activo. ¿Qué quiere decir? Que el acreedor interno, el socio, no tiene posibilidad de votar, nada. Mientras que los acreedores financieros tenían el 82% del pasivo total. Pues ¿cómo usted le va a decir a un banco en esas condiciones sin intereses? Pues no, el banco no le va a decir voto por usted, no. Nos tocó reconocerle intereses desde cuando se hizo exigible la obligación, hasta cuando se le vaya a pagar, el DTF más 2, claro, condiciones muy favorables para la compañía, pero no las mismas que planteamos normalmente. Una firma como esta es muy reconocida en las supersociedades, lo hemos expuesto a lo largo de todas nuestras charlas, por el número de procesos que maneja, pero también porque, y ese yo no sé si sea un buen comentario o no, pero se nos reconoce como una firma que muy poco reconoce intereses. ¿Por qué? Porque definimos estrategias favorables para el deudor. Claro, lo evaluamos en cada caso específico, pero por eso se reconoce una firma como esta, además de otras cosas.
Llegando ya casi al final de esta charla, entonces ahí sí ya puedo hablar de los beneficios al margen de que ya los haya ido decantando a lo largo de esta muy breve intervención. Aparte de los procesos ejecutivos suspendidos, de la oxigenación de la liquidez, de la continuidad de los contratos de restitución y de leasing, entonces bien pudo uno señalar uno adicional, que es el tema de los intereses. Resulta que en un caso puntual, usted le está debiendo a la DIAN, y no hablemos de Conexel porque ya lo hablamos, o de otras PEL. Hablemos de Grucol, que en su momento se manejó ya hace un buen tiempo. Igualmente tenía capital vencido con intereses altos. Dentro de los procesos, porque la ley lo señala, no se reconocen los intereses, solo se reconoce el capital. ¿Qué quiere eso decir? Que el pasivo de la compañía, que yo dije en alguna de las etapas, que era la primera, definirlo, no contemplará intereses, solamente el capital. ¿Cuándo usted entra a definir los intereses? Pues cuando tenga que sentarse a negociar con sus acreedores. Habrá acreedores que le digan interés del DTF más 2, del DTF más 8, que es el actual de colocación de los bancos. Entonces, depende de eso. Entonces, ese beneficio al que estoy haciendo mención es los intereses, la reducción sustancial de los intereses. Es muy importante para la continuidad de una compañía. Ok, hasta este momento entonces hemos hablado de manera tangencial sobre lo que es la insolvencia, sobre lo que son las causas de crisis, cómo se pueden dar. Hablamos puntualmente de la insuperabilidad, entendida como que si usted está en insolvencia y su acreedor no lo apoya, olvídese, no hay nada más que hacer. Apague y vamos. Prefiera irse a liquidación, si no, no hay nada que hacer. Salvo que aparezca una situación excepcional, un contrato de, pero eso no es lo que pasa en la vida que allí afuera conocemos. Hablamos de cómo inicia el proceso, cuáles son sus principales efectos, cuánto dura el mismo aproximadamente, más el acuerdo propiamente dicho. Y en ese orden de ideas, con esto ya cierro mi intervención, ¿cómo se negocia un acuerdo? ¿Cuál es la mecánica negocial de un acuerdo de reorganización? Entonces, eso depende de varios factores. Factores como los siguientes. A una firma asesora le llega el deudor con sus estados financieros. E inmediatamente le dice, mire, aquí está el reflejo de lo que está pasando. Uno ya debe interpretar y saber cómo está esa compañía. Entonces se centra inicialmente en el activo. Desde ahí pasa al pasivo. Identificados estos dos conceptos, usted ya mentalmente como asesor debe conocer cuál es la estrategia de ese proceso. Tanto que quien conoce esto ya puede identificar cuánto puede durar un proceso de estos. No es que se sea adivino, no, esto no es de adivinos, esto es de conocimiento. Entonces, ese factor, estados financieros, le permite a usted saber primero la duración del proceso, aproximada por supuesto. Y lo segundo es, ¿en qué términos le va a plantear a usted esos acreedores el acuerdo? Si usted le dicen, el pasivo es sustancialmente inferior al activo y está centrado principalmente en la DIAN, olvídese, usted tiene que tener en cuenta ya que ese va a ser un acuerdo demasiado favorable, pero en condición de desventaja para usted deudor. O si lo tiene mayormente centrado en el sector financiero, pues si usted tiene muy buenos amigos en los bancos y sabe negociar, puede plantear un buen acuerdo, pero ya sabe que también va a tener dificultades. Y bien puede pasar lo otro, es que sus activos sean superiores a los pasivos, entonces ya usted debe definir cuál pueda llegar a ser esa estrategia y a dónde va a llevar el acuerdo. ¿Cómo se negocia un acuerdo? Entonces usted lo que hace es, mira los estados financieros. Si usted tiene ya o bien puede pasar, un proveedor estratégico es aquel en virtud del cual está la operación suya concentrada, pero un pasivo importante. ¿Qué hace usted? Antes de irse a reorganización, pues busque a ese proveedor y cuéntele, está pasando esto. Si no nos vamos a insolvencia, ni usted recupera su crédito, ni yo podré continuar mi operación. Entonces cuéntele y define una estrategia conjunta, pero usted impóngala como deudor, ¿cierto? Y
bajo esos conceptos, cuando usted identifica qué es lo esencial del proceso, sobre esa base construya el acuerdo y la estrategia de consecución de los votos necesarios para que su acuerdo sea exitoso. Finalizo mi intervención con un breve espacio para absolver alguna inquietud. Esta es una pregunta inmejorable y la respuesta es de alta complejidad por varias razones. Porque desafortunadamente en un país, no solo como Colombia, pero en todos los que tienen afinidad con nosotros, estos procesos se pueden utilizar para defraudar a los acreedores. Entonces, bajo ese concepto hay desconocimiento de cómo funciona el proceso. Entonces, para evitar que ese lance de estar en reorganización sea tan complejo de cargar, entonces se tienen que dar varias situaciones dentro del proceso. Primero, no es lo mismo cuando una empresa entra siendo asesorada por una firma reconocida o por un abogado prestante, a cuando lo hacen solos o con... Primer punto, que eso, así alguien diga que no, tiene un impacto. ¿Por qué? Porque es que los bancos saben con quién negocian. Primer punto. Segundo punto, las condiciones en las que se lleva el proceso. Si usted presenta una información confiable, seria, sólida, eso le da elementos de juicio para después ir al banco y pedir un crédito o para seguir continuando con sus proveedores. Otros aspectos, confianza. Resulta que, y esto es absolutamente común, usted pide un crédito hoy, le dice a Bancolombia, señores Bancolombia, necesito este crédito, y se lo desembolsan, y a la semana se fue a reorganización. ¿Con qué confianza va usted o con qué cara luego a pedirle un crédito a otro banco? ¿Cierto? Entonces, fíjese cómo hay muchos factores que delimitan ese punto. ¿En dónde nos centramos nosotros? Especialmente en la recuperación de la confianza. Una empresa en insolvencia no es nada distinto a aquella que perdió la confianza. ¿Confianza con quién? Con todos los que tienen relaciones con ella. ¿Por qué? Porque si yo le digo al señor o a cualquiera, pase mañana por un cheque, o a mi trabajador o a los trabajadores, la nómina se paga tal día, llegó ese día y no se hizo, pues ¿qué van a querer de usted? Pues que no tiene palabra, que no genera confianza. Recupere la confianza. ¿Y cómo se recupera la confianza? Diciendo las cosas como son. ¿Y a dónde vamos a ir? Entonces, digamos, esos conceptos ayudan a recuperar confianza, pero desde luego que se tiene una dificultad. Una dificultad. Ahora, finalmente, ¿cómo se resuelve su pregunta de una manera totalmente satisfactoria? Pues depende. ¿Depende de qué? De la generación de recursos. Al banco, en últimas, poco o nada le interesa el tema de la confianza. Si la confianza no viene acompañada de ¿qué? De generación de recursos. Si la empresa, no obstante estar en insolvencia, continúa desarrollando sus proyectos, genera recursos, tiene contratos, el banco lo seguirá llamando siempre para entregarle créditos. Si no, miren el caso de Avianca. Avianca hizo el proceso exitosamente bajo la ley 11 de los Estados Unidos. Mire el tema de Pacific. Exitoso. Mire el tema de Conalvías. Y son acuerdos de más de 800.000 millones de pesos. Entonces, depende. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, lo primero es que ustedes me excusarán, pero yo voy a quitarme esto ya.